Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a la reseña del manga Cráter de Osamu Tezuka. La verdad es que hacía bastante tiempo que no comentaba un manga de Osamu Tezuka aquí en el canal. Al menos dentro de lo que es pues esto, la sección de últimas lecturas. Creo que el último que fue el de Ayako. O sea, le hice la reseña y desde que hice la reseña de Ayako ya ha pasado más de un año. La publiqué en enero del año pasado. O sea que ya tocaba hablar de una nueva obra de Osamu Tezuka. Y es que claro, desde entonces lo que se ha publicado aquí en España, desde que hice esa reseña de Ayako, pues han sido reediciones de obras de Tezuka que ya tenía desde hace muchísimo y que ya había leído hace mucho y tal. Y claro, no había leído nada nuevo, porque no se había editado pues nada que no hubiese leído ya hace años. Y claro, bueno, pues ahora recientemente la editorial Planeta Comic ha sacado este tomo que veis aquí, el tomo de Cráter, dentro de lo que es su línea de la biblioteca Tezuka. Y bueno, pues es una obra inédita y tal, y bueno, pues aquí estoy comentando, iniciando esta nueva reseña. Bueno, Cráter de Osamu Tezuka, Cráter. Esta es una obra que lo primero que voy a decir de ella es que es una obra que solo le recomiendo a gente a la que le encante Osamu Tezuka. Tal cual. No os recomiendo ni en broma que empecéis por esta obra a leer a Tezuka. Para nada, es decir, también voy a aprovechar para decir una cosa, y es que, bueno, yo creo que ya en mi canal pues ha quedado bastante claro, no solo por las reseñas que he hecho de obras de Tezuka, sino también pues por la guía de lectura esta que le dediqué, que es uno de los vídeos más vistos del canal. Pues yo creo que quedó claro lo mucho que me gusta este autor, ¿no? Ahora bien, a pesar de que sea mi mangaka favorito, pues tampoco pienso que todo lo que ha hecho es sobresaliente. No pienso eso. Me pasa algo parecido con el director de cine Alfred Hitchcock. Es decir, es al igual que Tezuka, pues en su respectivo campo, que es el cine, pues hizo muchas películas este director, Alfred Hitchcock. Ahora bien, no todas me parecen excelentes. Hay algunas que, bueno, que me parecen efectivamente excelentes, pero otras, bueno, son un tanto inferiores, sin ser por ello malas películas. Pues con Tezuka pasa algo parecido, es decir, tiene obras que me parecen excelentes como Adolf, El árbol que da sombra, o por ejemplo Ayako, o Fénix, pero luego tiene obras como es el caso de Cráter, que bueno, que pues no llegan ni de lejos al nivel de estas que he comentado. Ahora bien, que tampoco son malas, ni mucho menos, está bastante bien de hecho. ¿Y en qué consiste Cráter? Bueno, Cráter pues es un tomo compuesto por historias cortas autoconclusivas, que es un tomo que, de resumirlo en una sola palabra, esa palabra sería ecléctico, es decir, es un tomo de lo más variado. Es un tomo de lo más variado en cuanto a temáticas y también en cuanto al tono de las historias que lo componen. Ahora bien, todas estas historias tienen un claro componente de ciencia ficción. Todas tienen un componente así fantástico de ciencia ficción. Algunas empiezan así como siendo historias así de así fantásticas y tal, con elementos así fantásticos, pero luego al terminar la historia pues se ve que era todo cosa de la imaginación de un personaje, de cosas que se imaginaba, que en realidad no estaban sucediendo. O bueno, estaban sucediendo, pero no como se las imaginaba el personaje, ¿sabéis lo que quiero decir? El caso es que, bueno, Cráter, pues eso, es un tomo compuesto por historias cortas autoconclusivas, muy variadas entre sí, tanto en temática como en tono, todas englobadas dentro de lo que es el género fantástico, de ciencia ficción. Y bueno, es una obra que ya digo, que no le recomiendo a gente que no ha leído mucho de Osamu Tezuka. O sea, yo se la recomiendo a gente que ha leído mucho de Osamu Tezuka y que le encanta Osamu Tezuka. Porque si no, se le puede atragantar o se puede hacer una idea errónea de este autor.
La verdad es que yo mientras leía Cráter me acordaba mucho, pero muchísimo, de la serie de televisión La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Es una serie, de hecho tengo aquí a mano las 2 primeras temporadas en DVD que compré hace ya tiempo, ¿veis? Es una serie estadounidense de finales de los años 50, principios de los 60, que bueno, era una serie que bueno, que cada capítulo era una historia corta, autoconclusiva. Vamos, cada capítulo era independiente del resto de capítulos que formaban la serie, y todos tenían un componente fantástico, de ciencia ficción, y siempre dejaban al espectador con una sensación así como en plan, qué capítulo más curioso. Había capítulos que, bueno, algunos eran increíbles, que dejaban mucho pozo en el espectador y no se olvidaba del final de esos capítulos, pasara el tiempo que pasara. Y luego había otros que eran perfectamente olvidables. Pues lo mismo pasa en este tomo de Cráter, con las historias incluidas en él. Que al igual que muchos capítulos de la Dimensión Desconocida, pues hay historias que, bueno, que están muy bien hechas, que dejan pozo en el lector, pero luego hay otras que terminas de leerlas y te dejan la sensación de, ya está, bueno, vale, pues a ver la siguiente, ¿qué tal? Tal cual. Y las olvidas fácilmente. Y ya digo, es un tomo, en mi opinión, las mejores historias que componen Cráter son aquellas que te cuentan, las que están además incluidas en la parte final del tomo, y son aquellas que te cuentan historias muy de ciencia ficción, y todo con un tono muy natural, no con un tono de comedia o absurdo o muy dramático, sino con un tono muy natural. Yo pienso que esas son las mejores. También este tomo, por si os lo estáis preguntando desde el principio, por si os estáis preguntando, y aparte de que tengan las historias que lo componen cierto toque fantástico de ciencia ficción, ¿qué tienen más en común? Bueno, pues tienen un hilo conductor entre ellas, un hilo conductor entre comillas, y es que todas están protagonizadas por el personaje de Okuchin, que es uno de estos personajes que usaba Tezuka en sus obras, que aparece en muchas obras suyas. Y bueno, pues aquí le vemos interpretando a diferentes personajes. El personaje de Okuchin, a veces se llama Okuchin, otras veces se llama de otra forma. Pero vamos, que es el mismo personaje, la misma cara, el mismo actor, dentro de ese Star System que tenía Tezuka, en el que un personaje interpretaba a diferentes personajes en las historias que este autor hacía. Bueno, pues aquí tenemos a eso, al personaje de Okuchin. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pero vamos, que tenemos a este chavalín, a este joven interpretando a diferentes personajes, pero las historias no tienen nada que ver las unas con las otras, salvo unas que están incluidas en la parte central del tomo, unas 3, que parece que sí que tienen que ver las unas con las otras, porque vemos a este personaje interpretando a un adolescente en el instituto, y todas tienen un toque bastante parecido, pero en realidad no, en realidad son diferentes. Esto es un poco como la trilogía del dólar, que uno tiene la sensación de que está viendo siempre a Clint Eastwood interpretando al mismo personaje, pero en realidad no. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Bueno, acaso. Este tomo, Cráter, la verdad es que yo lo estaba leyendo y lo estaba, vamos, asimilando como una especie de ejercicio creativo, de tormenta de ideas por parte de Tezuka. No a nivel formal, por cómo... no a nivel formal, lo que quiero decir es que no vemos aquí a Tezuka experimentando con el formato cómic como hizo en Fénix y tal, sino en la parte argumental. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Es decir, es como que Tezuka estaba como atascado a la hora de hacer mangas, y de repente cogió y empezó a hacer historias cortas, todas protagonizadas por este personaje, por el personaje de Okuchin, y a raíz de ahí lo que surgiera, ya está. Y es como, no sé, historias muy... algunas, ya digo, muy random, por describirlas de alguna forma, súper random, y otras que están muy bien, pero en todas ellas dejan en el lector la sensación de que son historias hechas con una libertad creativa total por parte de Tezuka.
Luego hay historias que cojean un poco respecto a las demás incluidas en este tomo, y son esas historias en las que Tezuka hace crítica social de temas sociales que afectaban principalmente a Estados Unidos, como el tema pues de la cuestión racial esta que estaba pasando a finales de los 60 en Estados Unidos. Y ahí como que Tezuka patina un poco, porque claro, ves aquí a un japonés de los años 60 y metiéndose en hacer crítica social de temas que conciernen a un país que no es Japón, que es Estados Unidos, y patina bastante. En La Princesa Caballero pasaba algo parecido, que se metía a tratar temas sociales que afectaban principalmente a Estados Unidos y como que patinaba un poco. Que sí, que se ve la buena intención de Tezuka, se ve ahí que el tío apunta, que el autor apunta aquí hacia un mensaje así humanista y tal, pero patina un poco. Es como, Tezuka, céntrate mejor en hacer historias que conciernen a crítica social de tu país, de Japón, que te lo conoces mejor, y eso, que atinas mejor. Pero bueno, esto es algo que pasa hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, yo veo a muchos creadores occidentales que se ponen a hablar de manga y tal, y lo hacen todo desde una perspectiva tan occidental que lo enfocan muy mal todo, lo enfocan todo muy mal. No tienen en cuenta el trasfondo, el contexto histórico-social de Japón, pero bueno, eso es otra historia. Que me estoy aquí yendo por las ramas yo también. Bueno, la verdad es que este tomo, ya digo, solo lo recomiendo a gente a la que le encante Tezuka, y también he de decir que es un tomo perfecto para leer antes de ir a dormir, es decir, debido a la naturaleza de las historias que lo componen, con ese tono tan autoconclusivo, es un poco como La Dimensión Desconocida. Es una serie del mismo modo que los episodios de La Dimensión Desconocida eran perfectos para verse antes de irse a dormir. En plan, te ves un capítulo, te duermes, pues lo mismo con este tomo, te lees un capítulo y ya está, y te duermes. O sea, es perfecto para esto, para leer antes de dormir, porque ya digo, son historias cortas autoconclusivas, independientes las unas de las otras, y ya digo, y dejan así una sensación muy de... ¿Qué historia más curiosa acabo de leer? Alguna más que otras, todo se ha dicho, alguna más que otras. Y ya digo, hay algunas que te dejan con sensación de... Esto es una chorrada, así de claro. Y es que hay historias que ya digo, que hay algunas que están muy bien, que dejan pozo en el lector, pero luego hay otras que terminas de leerlas y ya no es que pienses... Bueno, ya está, ya la he terminado, sino que piensas, vaya chorrada. Pero vamos, a mí como me gusta así el humor absurdo, pues el tono absurdo de algunas de estas historias, pues tampoco es algo que me desagradara, ni mucho menos. No sé si habéis leído a Yako. Pues si habéis leído a Yako, la última edición de Planeta, la edición esta de Planeta que ha sacado, que sacó la editorial, al final del segundo tomo hay historias así cortas, autoconclusivas, que tienen un toque así muy también de La Dimensión Desconocida, pues algo así os vais a encontrar en este tomo, algo así. O sea, si habéis leído la edición de Planeta Cómic de Ayako y habéis leído esas últimas historias que vienen al final del segundo tomo de Ayako, pues ya os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar en este tomo. O si habéis leído otro tomo de historias cortas autoconclusivas que editó otra editorial, no me sale el nombre de la editorial, no me acuerdo ahora mismo, era un tomo que se titulaba Bajo el Aire, y era un tomo pues en la misma línea que este. Lo que pasa es que en ese sí que no había ni el más mínimo rastro de hilo conductor entre esas historias. Cada una era muy diferente, con personajes diferentes. Pero bueno. Y bueno, pues dicho esto, llegados a este punto de la reseña, bueno, podría terminar ya aquí. Podría decir, bueno, venga, pues eso es lo que quería decir. Si os gusta mucho Tezuka, id a por él. Seguro que ya lo tendréis si os gusta mucho Tezuka. Si no, pues ya digo, mejor empezar por otras cosas, leeros otras cosas de Tezuka, como la mencionada Ayako, que por citar una obra así de gran calidad y de un precio similar al de este tomo, Oda Kirihito, por ejemplo, son opciones mucho mejores. Podría terminar ya aquí, en la reseña, pero he dicho, venga, voy a comentar muy brevemente las 18 historias que componen este tomo para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar y de las ideas que tenía Tezuka, porque madre mía. También, mientras lo leía, tuve una reflexión acerca de una expresión que no me gusta mucho, pero que leo bastante. Bueno, llevo años
pero muchísimos años leyéndola, o escuchándola antes de internet, incluso la escuchaba, y es la expresión de madre mía, qué fumez o qué fumada. Yo la verdad es que es una expresión que no me gusta nada, porque pienso que no es necesario estar drogado para idear historias originales que se salgan de lo convencional. Y de hecho, yo pienso que cuando una persona dice eso es porque es una persona que lo que consume es sota, caballo, rey. O sea, que sigue las mismas que consume siempre lo mismo, y que cuando le dan algo diferente, algo así original, que rompe con esos esquemas, con esa zona de confort que tiene como consumidor de productos culturales, como sea el manga, películas, videojuegos, etcétera, pues ya suelta frases como qué fumez, o qué se habrá fumado, o qué japonesada, ¿sabéis? Lo típico. Son expresiones que a mí no me gustan nada, y es una frase que me vino a la mente porque, claro, yo estaba leyendo este tomo y pensaba, madre mía, qué historias más delirantes, seguro que este tomo lo lee otra persona y suelta lo de qué se habrá fumado Tezuka. Pero ya digo, que yo pienso que no es necesario estar drogado para ser creativo, para idear algo que rompa con lo convencional. Y es que ya lo dejó claro Tezuka, o sea, a lo largo de su carrera, que la mejor forma de innovar y de sentar cátedra es no tener en cuenta nada de lo esto de... Bueno, sí, tener en cuenta lo que hay y tal, pero siendo ante todo original, rompiendo con los esquemas ya establecidos y tal. Y en ese sentido Tezuka era un genio. No sé si estoy cuidando muy mucho las formas, la verdad, estoy haciendo esta reseña de forma demasiado improvisada, a pesar de que me haya hecho mi chuletilla como siempre. Pero vamos, yo creo que lo que quiero decir, ya el punto de lo que quiero decir lo estáis pillando. Que tengo una audiencia bastante avispada, además. Bueno, paso ya a comentar las 18 historias que componen este tomo de la forma más breve posible. La primera historia es La campanilla. Una historia que, bueno, que tiene como eje central el arrepentimiento. Y es una historia en la que, bueno, que vemos a 3 personas en unos baños termales que, bueno, escuchan el ruido de una campanilla, y al escuchar ese ruido le vienen como recuerdos horribles que intentan olvidar. Y es una historia que en un principio parece que es de tono fantástico y tal, que hay como una especie de recuerdo que les atormenta, de espíritu que les atormenta, que está haciendo sonar una campanilla, pero al terminar la historia vemos que era todo cosa de su imaginación, de la paranoia. Es la única historia incluida en este tomo que en un principio se nos antoja como de género fantástico, pero luego vemos que no. Es una historia bastante en la línea de muchas películas de terror de fantasmas que se hacían en los años 60, que eran películas así que parecía que eran películas así de mansiones encantadas de fantasmas, pero luego terminaba la película y nos dábamos cuenta de que todos esos elementos fantásticos que habíamos visto en pantalla, pues era todo cosa de la imaginación de la protagonista a raíz de un trauma. Bueno, la segunda historia se titula El hombre derretido, y es una historia que mezcla viajes en el tiempo con un mensaje totalmente en contra de las armas nucleares o de las armas químicas que se usan en las guerras. Y está muy bien, la verdad, porque en esta historia Tezuka sí que hace una crítica social hacia temas que concernientes a la realidad social de Japón de aquel entonces. De hecho, esta historia tiene como telón de fondo las manifestaciones estudiantiles que se producían en las universidades de aquella. Ya digo, Tezuka, cuando trata temas sociales que atañen que atañen a su país, a Japón, o que tienen que ver con el pasado de su país, lo hace muy bien. Ahora bien, cuando hace crítica social sobre temas que conciernen más a otros países, ahí patina un poco. Se ven sus buenas intenciones, pero patina un poco. Seguro que si habéis leído La princesa caballero sabéis de qué os estoy hablando. Luego está la tercera historia, El hombre de las nieves, que bueno, esta historia es una locura. Es decir, os explico la premisa, porque es que ya con explicaros la premisa dejo claro lo loca que es esta historia. La historia va de que un camión atropella a un ciervo que es el macho alfa de su manada, ¿no? Y bueno, ese ciervo sobrevive, y ¿qué pasa? Que tiene un odio descomunal hacia los camiones, hacia los humanos, que conducen los camiones, obviamente. ¿Y qué pasa? Que ese odio, esa aura de odio, se materializa, rollo Super Saiyan ahí, y adquiere forma de un camión que ataca
a la gente que va a la montaña a practicar esquí. Es una locura. O sea, es una historia muy en la línea de esas historias absurdas que aparecían en Blackjack. Que Blackjack es otro manga bastante similar a este en el sentido de que nos encontramos historias muy buenas que al terminar de leerlas nos quedamos así en plan, qué buena historia he leído. Pero luego tiene otras como en la línea de esta historia, la del ciervo esta, que son totalmente delirantes. Pero bueno, o sea, un ciervo que tiene tal odio hacia los camiones que su aura se materializa en un camión que ataca a la gente. A la gente, a los que van a esquiar. Locura total. Pero bueno, a mí me encanta, la verdad, estas historias así esa libertad creativa yo la valoro mucho. Y ya digo, no pienso que sean una fumez. No pienso que alguien tenga que estar drogado para idear algo así. Simplemente, pues, dar rienda suelta a lo primero que se te pase por la cabeza y a ver si funciona o no. Y es que este tomo, ya digo, yo lo estaba leyendo y estaba pensando, bueno, este tomo se nota que lo hizo Tezuka como una especie de ejercicio de experimentación a nivel argumental, a ver qué le sale, a ver qué idea, qué sale ahí para para evitar esos bloqueos. A veces viene bien hacer cosas así, vamos, yo a la hora de hacer reseñas muchas veces viene bien salirme un poco de la línea de lo que voy haciendo y tal, porque eso te hace fluir mejor en futuros vídeos. Ahí están algunos vídeos que se salen muy de lo convencional en mi canal, como los vídeos de coleccionismo, los directos esos que llegué a hacer. Pues eso, son vídeos que hice así para evitar bloqueos, porque a la hora de hacer muchos vídeos en el mismo formato, esto le pasará a los dibujantes también, al hacer muchos dibujos así parecidos, pues uno puede terminar bloqueándose. A veces viene bien hacer algo totalmente diferente, dar rienda suelta a la imaginación y ya está. La cuarta historia se titula Los Vem morados. Bueno, esta historia es una chorrada como la copa de un pino. Es de que unos alienígenas de color morado, esto se nos dice porque estamos ante un manga en blanco y negro, pues abducen al tonto del pueblo, a un chaval tontísimo al que le hacen bullying además, para extraer información sobre los terrícolas. Y este chaval pues le cuenta el cuento de Momotaro, que es un cuento que le cuenta a su hermano mayor antes de irse a dormir. O sea, una historia totalmente estúpida. Es la más tonta de todas las de este tomo. Es una historia que terminé de leerla y me quedé en plan, madre mía, qué historia más random, pero bueno. La siguiente historia, la quinta, es El Sacrificio. Que esta es una historia que me dejó con la sensación de, bueno, pues ya está, la he terminado de leer, a ver la siguiente qué tal. Es una historia que comienza en una pirámide de estas de México, bueno, en la antigüedad. Vemos que van a hacer un sacrificio los mayas. Van a sacrificar a una chica. O sea, la historia empieza como JoJo's Bizarre Adventure. Tal cual, con un sacrificio a un dios maya, ahí en estas pirámides que hay en México. Y bueno, esta chica dice, por favor, Dios, no quiero morir, concédeme un último deseo. Y bueno, de repente, ella aparece reencarnada, o sea, tal cual, en el Japón de los años 60, en una isla desierta, donde solo hay un tío que ha huido de la civilización y Osamu Tezuka que está ahí dibujando en la isla desierta. Porque dice que está harto del ruido y que se fue a esa isla desierta a dibujar tranquilo. Eso ya te deja claro la naturaleza de las historias de este tomo, que son historias que hizo Osamu Tezuka para salir de un bloqueo creativo. O sea, con esta historia te lo está diciendo claramente. Al menos así lo interpreto yo. Es mi forma de interpretar estas cosas, estas historias que aparecen en este tomo. Y bueno, pues la chica esta, pues reencarnada en una japonesa de los años 60, ha perdido sus recuerdos, no recuerda nada de su vida en el Imperio Maya, en el antiguo Imperio Maya. Pues se va a vivir a Japón, a Tokio, con el chico este, y bueno, y de vez en cuando visitan a Osamu Tezuka, porque el chico este se ha hecho mangaka. O sea, una locura. La siguiente historia es Serpiente Bicéfala. Esta es la historia en la que estaba pensando antes cuando decía que Tezuka, a la hora de tratar temas sociales concernientes a otros países como Estados Unidos en este caso, patina un poco, bastante. Y es que esta es una historia en la que se nos cuenta un futuro en el que la raza negra ha terminado superando en cuanto a número de población, en cuanto a número de habitantes, a la raza blanca en Estados Unidos. Y bueno, vemos como el detective de policía, el jefe de policía,
es de raza negra y bueno, es un hombre que odia a los blancos. Y luego el otro personaje que tenemos en esta historia es el líder de una organización mafiosa que es de raza blanca, que es un hombre que odia a los negros. Y ambos tienen hijos que son amigos. Y es una historia así que trata un poco el racismo y tal que hay en Estados Unidos, que bueno, que había y sigue habiéndolo, pero patina un poco Tezuka. O sea, se ven sus buenas intenciones, se ve que el tío está en contra de la discriminación racial y tal, pero la forma en que lo cuenta patina bastante. Y es que es lo que digo, cuando un japonés, Japón pues es una sociedad homogénea y tal, y más en los años 60, que había un desconocimiento mayor de lo que había más allá de las fronteras, pues se pone a hacer historias hablando de temas sociales que afectan a otro país, pues patina un poco, bastante. Y ojo, que lo mismo pasa en la actualidad de cuando un país occidental se pone a hablar de la sociedad japonesa. Ahí tenéis estos canales que son pura basura, que hablan de sociedad japonesa y dicen auténticas sandeces, y por desgracia no son canales pequeños, son canales bien grandes, y la gente, claro, escucha lo que dicen esos canales y como ovejas se ponen a repetirlo. La cosa es aquí intentar tener razón y tal, pero nada, mira, si queréis saber de Japón, en serio, vale que esos canales en parte pueden decir cosas ciertas, pero a fin de cuentas es la opinión, la visión, el punto de vista del que está hablando. Lo mejor que podéis hacer es comprar libros sobre sociedad japonesa, sobre historia de Japón, contrastar la información, sumergíos vosotros también en la cultura japonesa, en la sociedad japonesa, y de ahí ya vais sacando conclusiones. No digáis, pues esto es así porque lo ha dicho tal youtuber, porque no es así, ¿sabéis? Esto es una cosa que llevo tiempo pensando y quería dejar clara, y aprovecho para decirla ahora. Siguiente historia. La séptima. La séptima, la octava y la novena son como historias que yo intuía como en el mismo universo, por así decirlo, porque no solo están protagonizadas por Okuchin, como todas las historias incluidas en este tomo, sino que son historias en las que Okuchin interpreta a un personaje parecido. Es decir, en las tres interpreta a un estudiante de instituto, que viste ahí con ese traje que llevaban los estudiantes japoneses, o que siguen llevando hoy en día. Lo que pasa es que antiguamente llevaban todos una gorra como la de Yotaro Kuyo de JoJo, ¿sabéis? Cito aquí un ejemplo famoso para que os lo imaginéis. Bueno, pues le vemos eso, interpretando a un adolescente. Y bueno, tenemos la séptima historia, titulada La extraña experiencia de Okuchin, que es una locura. No sé, estas historias, estas tres, parece que están hechas por Go Nagai, de lo absurdas que son. Porque uno leyéndolas se siente como si estuviera leyendo La escuela indecente, Harenchi Gakuen, de Go Nagai, que es un manga de la misma época, además, de la misma época en la que Tezuka hizo estas historias, que se caracterizaban por su tono absurdo, por su humor absurdo. Y bueno, en esta historia, pues bueno, tenemos a Okuchin, que sale del instituto y se encuentra con Jesucristo. O sea, tal cual. Lo que pasa es que aquí Jesucristo se llama Jordan, tal cual. O sea, se encuentra a la salida del instituto a Jesucristo, llamado Jordan, no sé por qué, pero bueno, se llama Jordan, y le dice que cuide de una chica. Y él dice, vale. ¿Y qué pasa? Que de lo que ha de cuidar no es de una chica que se le aparece ahí, sino del alma de la chica que se pasa a vivir en el cuerpo de Okuchin. Y vemos pues cómo Okuchin hace cosas como meterse en el baño de las chicas porque está siendo poseído por el alma de la chica de la que se está haciendo cargo. Es una historia muy, muy boba, con situaciones así, del palo. Situaciones así, y muy absurdas, del palo, oh, me he metido en el vestuario de las chicas, porque me ha poseído el espíritu de la chica a la que estoy cuidando, porque Jesucristo me dijo que me hiciera cargo de ella porque murió antes de tiempo y claro, en el cielo pues no estaban preparados para esa muerte. Una historia muy absurda que bueno, yo me entretuve bastante leyéndola por lo absurda que es. La siguiente, temporada afortunada. Bueno, en esta historia vemos también a Okuchin interpretando a un adolescente. Y es una historia con viajes en el tiempo muy, muy delirante. Y es de que Okuchin, pues bueno, es un adolescente que tiene mucha suerte, es un ligón. Y bueno, el matón del instituto le tiene envidia y le dice a uno de sus subalternos que le investigue. Que a ver cómo hace Okuchin para ligar tan fácilmente. Y el subalterno sigue a Okuchin
y ve como Kuchin se mete por una tubería. El subalterno entonces se mete también por esa tubería y al otro lado de la tubería ve un gran río. Un gran río que resulta que si lo nadas en la dirección contraria del río, en la dirección contraria de la corriente, pues retrocedes en el tiempo. Y por eso Kuchin es tan ligón, porque se declara a la chica y si dice algo incorrecto retrocede en el tiempo y soluciona ese error. ¿Y qué hace el matón? Pues se tira al río y retrocede en el tiempo hasta que, bueno, se convierte en un feto y desaparece de la existencia y, bueno, todos felices porque el matón ya no existe. Tal cual, esa es la historia. Una historia muy absurda, como podéis ver, pero bueno, que también es disfrutable, porque ya digo, a mí estas historias, aparte, una historia con viajes en el tiempo es difícil que sea mala. Que las hay, las hay. Novena historia, el gran golpe de Okuchin. Bueno, esta historia también es una auténtica idea de pinza. Es de que, bueno, Okuchin es un adolescente que bueno, que es como muchos adolescentes de hoy en día, que viven en el presente, son totalmente presentistas, su ideología es la del presentismo, es decir, piensan que no existe ni pasado ni futuro, piensan que han llegado a la cúspide moral y ya, bueno, desde ahí se ponen a juzgar a sociedades de hace 500 años, tal cual, tal cual, así está la sociedad hoy en día. Bueno, pues esta historia, muy adelantada a su tiempo por eso, por el protagonista, tenemos a Okuchin, que es un chaval que dice que para él no existe el pasado ni el futuro, porque está harto de que su profesor no pare de repetirle una y otra vez de que no ha hecho nada en la vida y que ya verá lo que le espera. Y es un chaval eso, que decide vivir como si no hubiera mañana, tal cual. Y aún así, bueno, pues desde su punto de vista, pues él está en la cúspide de la moral y tal. ¿Y qué pasa? Que un día se le aparece un chaval mayor que él, muy parecido a él, todo se ha dicho, y le da unas gafas, rollo aquí invento de Doraemon, y le dice, oye, mira, ponte estas gafas. Se las pone y de repente ve que la gente tiene unida al culo una especie de saco, y le dice, ese saco muestra la vida que le queda a cada persona. Y también es un saco que incluye la suerte de las personas. Y dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a cortarle uno de esos sacos a una persona afortunada y tú te lo coses y así vas a tener un futuro esplendoroso. ¿Y qué hacen? Se van a Suiza en una nave que atraviesa el espacio-tiempo, tal cual, esto pasa en la historia, no me lo estoy inventando, y van a Suiza porque ahí es donde vive la exmujer del presidente Kennedy, que ahora está, bueno, que en el momento de publicación de esta historia está casada con un magnate griego, tal cual, y deciden pues robarle eso, la suerte. Una locura. Una locura. A partir de aquí, desde la 10ª historia hasta la 18ª ya empieza lo bueno. Es decir, cuando ya empiezas a leer historias que terminas de leerlas y dices, vale, aquí ya son historias buenas, que dejan pozo, algunas más que otras, pero en las que Tezuka ya no patina tanto, o no te dejan indiferente, o no se van tanto a lo absurdo. O de hecho muchas de ellas ni se van a lo absurdo. Y es que lo que digo, que muchas de estas historias que voy a comentar a continuación, de forma breve también, pues son historias que te muestran, que incluyen ese componente de ciencia ficción que caracterizan a todas las historias de este tomo, pero ya de una forma bastante natural, con un tono bastante natural, haciendo uso de un tono bastante natural. 10ª historia se titula Dos dramas. Es una historia, bueno, protagonizada por un chaval pobre que vive en un barrio marginal de Estados Unidos, que está constantemente diciendo que ojalá fuera rico. ¿Y qué pasa? Que su mente se intercambia con la de un japonés que es millonario. La 11ª historia se titula La máscara de Tomoe. Es una historia que comienza en el pasado, en el Japón feudal, y termina en el futuro. Y es una historia muy buena, porque hace reflexionar sobre cómo los cánones de belleza cambian con el paso del tiempo. Cómo una persona en la antigüedad considerada fea o en el presente considerada fea, en el futuro puede ser considerada aquí como, vamos, el canon de belleza a seguir. Y cómo mucha gente sigue ese canon de belleza solo porque les han dicho que eso es bello, cuando en realidad la belleza es algo totalmente relativo, al igual que, obviamente, la fealdad. La siguiente historia se titula Los tres invasores, que bueno, esta historia es un locurón, pero es un locurón bien ejecutado. Es una historia en la que vemos como tres fugitivos, uno con aspecto de yakuza, otro con aspecto de mafioso italiano y otro con aspecto de Frankenstein, pues vamos, de bruto ahí, que parece un Frankenstein, pues huyen de una prisión y se van a refugiar a una casa donde están dos jóvenes atendiendo a la abuela.
y dicen bueno, que les tienen ahí de rehenes, pero lo que no saben estos tres jóvenes, bueno, estos dos jóvenes con la abuela, esta familia, es que esos tres fugitivos son en realidad alienígenas, tal cual. La siguiente historia se titula La casa octogonal, y esta es una historia muy buena porque trata un tema que, bueno, que en España es deporte nacional, y es el pensamiento de, ay, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello, ay, si hubiera hecho tal. Eso en España ya os digo que es deporte nacional, el pensar eso. El pensar, ay, si hubiera hecho tal, en vez de tomar las riendas de la situación y seguir para adelante. Bueno, pues en España es deporte nacional, y por eso esta historia me gustó mucho, porque es una historia que gira en torno a este pensamiento, al pensamiento de, ay, si hubiera hecho tal, si me hubiera dedicado a aquello, o si hubiera terminado los estudios y hubiera hecho esto y lo otro. Pues es una historia muy buena porque trata este pensamiento tan recurrente en la población española. La siguiente historia se titula La cueva ventosa. Bueno, esta es una historia adelantada a su tiempo, porque es una historia de un piloto de carreras cuyo mayor rival vive con él, y su rival, le envidia porque el protagonista, bueno, se compra una muñeca, un maniquí, y la trata como si fuera su novia. Tal cual, tal cual. ¿Y qué pasa? Que su rival y al mismo tiempo compañero de piso le tiene envidia a la muñeca porque se nos da a entender que siente algo por su rival, que en realidad le hace tilín. Es una historia adelantada a su tiempo, no solo porque se nos insinúe que hay un romance entre dos chicos, sino también porque trata un tema muy actual, sobre todo en Japón. Y es el tema de cómo algunos pues se casan con, yo qué sé, con un holograma o con una muñeca, bueno, esto ya no solo en Japón, yo he visto en España cómo algunas personas se compran dolphis. Son unas muñecas así, normalmente de este tamaño y tal, a la que les compran ropa y tal, ropa muy cara además, y las tratan como seres vivos, tal cual, tal cual. Eso da para vídeo aparte, vamos, el contar experiencias relacionadas con esto, porque madre mía, cómo están las cabezas. Pero bueno, como suelo decir yo, vive y deja vivir, si no hacen daño a nadie, pues mira. Como si se casan con tres hologramas. Bueno, pues el caso es que es una historia que ya digo, que me pareció muy adelantada a su tiempo por eso. ¿Y qué pasa? Que un día, pues el chico el rival del protagonista, le lleva al Monte Fuji, a las cavernas del Monte Fuji, y tira la muñeca por un agujero. Y el resto de la historia, pues es de cómo estos dos personajes recorren las cavernas en busca de la muñeca, y cómo el rival intenta, pues al mismo tiempo, ligarse al protagonista, haciendo que desista de su búsqueda, y el otro está en plan, no, tengo que encontrar esta muñeca, es todo para mí, es mi vida, la quiero como si fuera un ser vivo. O sea, alucinante. Era un visionario Tezuka, era un visionario. Yo la verdad es que a veces leyendo los mangas de Osamu Tezuka, ya no solo este tomo, pienso, madre mía, a veces pienso que Osamu Tezuka tenía la capacidad de viajar en el tiempo, porque cómo refleja en sus mangas temas tan actuales es algo que me fascina. La siguiente historia se titula El misterio del Brunnen. Y bueno, es una historia en la que aquí ya aparece un personaje fantástico totalmente. Y es que aparece una ninfa del lago. Una ninfa del lago que bueno, que lleva una cafetería en el monte Fuji. Y bueno, a esa cafetería va a parar un corredor, una persona que va ahí haciendo footing, que acaba agotada. Y bueno, se ve envuelta pues en un lío familiar. Y es que la chica trabaja en la cafetería junto con un humano, y el padre de esta chica, de esta ninfa, pues es un dios de la naturaleza que no está dispuesto a que su hija pues acabe con un humano, y toda su ira se desata sobre ellos. Una ventisca brutal ahí en el monte Fuji. Una historia que recuerda a muchas películas así de fantasía, muchos cuentos de fantasía, el típico cuento de el dios de la naturaleza que no quiere que su hija de origen fantástico se case con un humano, y bueno, luego hay un tercer individuo que es aquí como el nexo entre el humano y el lector, que bueno, que está ahí observando los acontecimientos. Las tres últimas historias para mí son las mejores de este tomo. Para mí son las mejores. Ya digo, desde la 10ª historia la calidad yo notaba que iba mejorando. Y las tres últimas para mí son las mejores, con diferencia.
La historia 16ª se titula Caza derribado y es una historia muy buena porque aquí Tezuka trata un tema que afectó al pasado histórico de su país y es el tema de los kamikazes. Aquí vemos como un personaje, deserta, es una historia ambientada en el futuro además, y es una historia en la que vemos a un piloto de caza, un piloto de un avión, que deserta de un ataque, que en el momento en el que van a atacar a una base enemiga, huye y va a parar a una isla desierta. Y bueno, los superiores de este piloto que ha huido informan de que este personaje, se lanzó en picado contra la base enemiga y que murió heroicamente. Y bueno, todos sus compañeros dicen, no podemos permitir que esa muerte haya sido en vano. Hacen incluso un día nacional llamado el Día del Héroe para conmemorar su sacrificio. Porque además ese ataque terminó con una importante derrota contra el ejército enemigo, contra esa nación enemiga, que no se nos deja claro por qué combaten contra ella. Y bueno, resulta que luego pues este chaval acaba volviendo a su país de origen y los superiores pues le increpan el hecho de que haya sobrevivido. Y es una historia muy buena porque nos hace reflexionar sobre esto, sobre la figura del kamikaze, sobre cómo muchos eran erigidos después de morir como héroes cuando en realidad eran pues víctimas. Es que esto es así. Y es una historia muy buena, muy interesante, con mucha chicha. Ya digo que Tezuka cuando se ponía a hacer que reflexionáramos sobre temas que atañen al pasado de su país era muy bueno. Y voy a aprovechar para decir una cosa, porque se me acaba de cruzar por la mente. He dicho antes que Tezuka patinaba bastante cuando trataba temas sociales referentes a otros países como Estados Unidos, pero cuando trataba temas sociales ya referentes no solo al pasado de su país, sino también a temas que conciernen a la historia de Japón y a la relación de este con otros países, como por ejemplo Alemania, ahí también era muy bueno. Y es que estoy pensando en Adolf. Ahí nos habla sobre el pasado de Japón y también sobre el pasado de Alemania. Y es que son pasados muy similares. Y es que como se suele decir, y esto es bastante cierto además, es una información contrastada, la sociedad occidental más parecida a la japonesa es la alemana. Y por eso ahí Tezuka en Adolf no patinó en absoluto. De hecho, ya digo, para mí Adolf, su obra maestra. Y es una obra en la que trata temas sociológicos, iba a decir, temas sociales, vamos, que afectaron pues al pasado de su país y al de Alemania, al de la Alemania nazi. La siguiente historia, titulada Jumbo, es una historia que es 100% la dimensión desconocida, y es que es una historia que comienza a bordo de un avión. Y es una historia trata sobre que a un pasajero se le ha escapado una tarántula muy peligrosa, una araña muy peligrosa. Y claro, vemos cómo los humanos, cómo los pasajeros de ese avión entran en pánico, cómo algunos se dejan llevar por sus prejuicios. Ahí en esta historia también hay bastante crítica al racismo. Vemos como un personaje estadounidense pues empieza a culpar de esto, de que a una chica de raza negra, de que ella es la causante de eso, de que seguro que era ella la que llevaba la araña, cuando en realidad el que llevaba la araña es otro. Luego un chico japonés la defiende y este estadounidense empieza a decirle que él le dice literalmente que él respeta a los japoneses, pero que a los japoneses como él no, que no son como sus amigos japoneses. Y le ataca simplemente por el hecho de ser japonés, porque defiende a la chica esta de raza negra. Es una historia donde aquí Tezuka, la crítica al racismo está mejor llevada que en la anterior, que en la historia esta de Serpiente Bicéfala. Y es una historia muy buena porque trata muy bien eso, de cómo los humanos pueden, independientemente de su raza, de su país de origen y tal, pueden ceder a la desesperación, y de cómo el enemigo no es tanto la tarántula en este caso, que se ha escapado del equipaje de uno de los pasajeros, sino los propios pasajeros que se dejan llevar por sus emociones negativas, todo se ha dicho. Y la última historia, la 18ª historia con la que termina este tomo, se titula El hombre del cráter. Ya decía yo, ¿por qué este tomo se titula Cráter? Bueno, pues es en referencia a esta historia. Y es una historia que es ciencia ficción pura y dura, y qué mejor que una historia así esté protagonizada por un astronauta. Una historia que está ambientada en la Luna,
protagonizada, pues como acabo de decir, por un astronauta que bueno, que va a investigar unos gases que está emitiendo, hay unas emisiones de gases que se están produciendo en la superficie lunar, y este astronauta pues está allí investigando esos gases. Y bueno, tiene un accidente en uno de esos cráteres lunares y se queda colgado, se queda ahí abandonado porque sus compañeros no le pueden encontrar. Es una historia, ya digo, ambientada en los años 60, no tiene aquí un dispositivo que especifique su ubicación. ¿Y qué pasa? Que esos gases, cuando emanan, hacen que este resucite, porque pasa el tiempo, muere y tal, y ve cómo va pasando el tiempo, ve cómo con el paso de las décadas la humanidad cómo la Tierra se destruye porque los humanos empiezan una guerra nuclear que él presencia desde la Luna. Es una historia muy buena en la que Tezuka, pues eso, también habla sobre esto, sobre las guerras, tal, sobre cómo la raza humana parece que no quiere, que es una raza beligerante, que sale de una guerra para, pasado el tiempo, meterse en otra. Y es una historia muy buena, muy buena. La verdad es que es una historia que deja, es la guinda del pastel. La guinda del pastel. Protagonizada por un astronauta que revive, un astronauta terrícola abandonado en la Luna, que revive cuando la Luna expulsa una especie de humo, una especie de gases. Y claro, él aparece ante terrícolas del futuro que van a ir a la Luna. Y estos terrícolas pues huyen de él porque al estar muerto pues ha adquirido un aspecto de momia. Muy buena esta historia. El caso es que bueno, después de haberlas comentado así de forma breve, madre mía, pensaba que iba a quedar un vídeo corto, pero al final no. Pues lo dicho, este es un tomo que la verdad a mí, yo lo he disfrutado, pero ya digo, yo no se lo recomiendo a gente que no ha leído mucho de Tezuka. Pero que es un tomo que si os gusta Osamu Tezuka, si os encanta Osamu Tezuka, yo os recomiendo, y que además es perfecto para leer así una historia antes de ir a dormir, poco a poco. Un tomo muy recomendable para fans de Osamu Tezuka, como servidor aquí presente. Así que nada, gente, bueno, pues eso es todo. Espero que este vídeo comentario madre mía, hoy no me paro de trabar, vaya cómo estoy hoy, últimamente, que me trago más de lo normal, debe ser porque hablo muy rápido. Como suelo decir siempre al final de mis vídeos, pues bueno, espero que este vídeo comentario lo hayáis encontrado entretenido, espero que lo hayáis encontrado también interesante y ante todo, pues que hayáis disfrutado de mi compañía y que os haya animado a darle una oportunidad a esta obra. Así que nada, gente, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.